poner un poco en contexto y contarle a la gente lo más importante, digamos, en cuanto a números, en cuanto a datos. Sí, este informe fue realizado con la academia, Diego y Fernanda. Trabajamos con la universidad, con la Flaxo, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y con la Universidad Iberoamericana. Recorrimos los 8 centros educativos a nivel país. Hemos conversado con 171 chicos que están dentro del sistema de encierro en estos centros. El promedio de edad, por supuesto, en varones va de 14 hasta 22. ¿No? Hasta 22 años pueden hasta estar 22 años pueden estar. Y allí hay digamos que un conflicto también, ¿no? Deberían ir hasta los 17 y tener un centro intermedio, es decir, un centro que tenga la misma dinámica del sistema penal adolescente, pero no la carcelaria, porque ya se encuentran en... O sea, vos tenés chicos de entre 14 y 22, una diferencia demasiado grande de edad, digamos. Es demasiado grande, las estructuras mentales son muy distintas, los sistemas de relacionamiento, los códigos y los lenguajes. O sea, cada edad tiene como códigos de comunicación, tienen lenguajes de comunicación y tienen formas de relacionamiento que a veces chocan dentro del centro educativo y puede generar conflicto. En las mujeres es un poco más, tardan un poco más en ingresar al sistema. ¿No? Tenemos de 15 y ahí sí hasta 18 años, ¿no? Pero son 11 mujeres, ¿no? No, así nomás. Es un número pequeño de mujeres. ¿Y de varones? Tenemos 160 varones. ¿Y todos por orden judicial, digamos? Por orden ¿Están privados de su libertad por sentencia o...? No, el 80% está con medida preventiva, ¿no? O sea, es decir, una orden de un juez mientras se investiga el hecho, ¿no? O sea, no tienen condena el 80%. No tienen, el 80% no tiene condena. Si ya grave en adulto, eso en joven es terrible. Es mucho. Porque es la mucho vida, peor. ¿verdad? El desarrollo, el momento que a lo mejor no tendrían que estar ahí. Y ese es el primer indicador, ¿no? ¿Por qué ingresan? Porque no existen estructuras ni políticas públicas que trabajen con adolescentes. No hay inversión en adolescencia. Si nos fijamos, no hay espacios. Ustedes se van a una plaza, no hay espacio para adolescentes. No se piensa en actividades, en recursos para este sector. Pero si vinculamos con educación es mucho más grave, ¿no? ¿Qué fue lo que observamos? En varones, el 76% no terminó la educación escolar básica, o sea, no llegaron a terminar el 9º grado, los 160. De los 160, 76 quiere decir aproximadamente 140 chicos, ¿no? No terminaron la educación escolar básica. En las mujeres no terminaron el 6º grado. Ninguna de las 11. Ninguna de las 11 terminó ¿Por qué el 6º eso? grado. Le da más tarea... Allí tenemos la cuestión de roles, ¿no? O sea, a las mujeres, las niñas en general, se le da un rol de cuidado. Cuidan al abuelo, cuidan al hermano, cuidan a las personas enfermas, cuidan la casa, los padres salen, ¿no? Entonces, las mujeres tienen un rol mucho más de cuidado y abandonan mucho más rápido el sistema escolar, ¿no? O sea, hay una exclusión escolar mucho más rápido porque tampoco el sistema escolar tiene un mecanismo de seguimiento ni de acompañamiento. Nos decían estos chicos cuando hablamos con ellos, yo cuando dejé, nadie me buscó, nadie se dio cuenta de que el chico dejó de ir a la escuela. Y eso es un tema gravísimo. O sea, poca condena, poco nivel educativo, también posibilidades de acceso, pero son 160, no es inabordable. No, pero ese 160 tenemos que mirar a nivel nacional. O sea, esto es un número ínfimo. La cantidad de chicos que hoy pueden no estar escolarizados. Claro. Es realmente... No, pero digo, los que están privados de su libertad no Los privados de su libertad es poquísimo. O sea, no estamos hablando de una inversión millonaria, sino, fíjate vos, se creó un equipo de medidas no privativas de libertad dentro del Ministerio de Justicia. Son 3 profesionales que llevan 80 chicos. La mitad, 3. Y en estos centros educativos tenés cerca de 350 funcionarios trabajando. O sea, económicamente es mucho más rentable tenerlos en libertad y con acompañamiento. Y tu índice y porcentaje de reingreso dentro del sistema penal disminuye. Hoy es del encierro, prácticamente ingresa del 22% nuevamente dentro del sistema. Con el sistema de acompañamiento abierto hay un índice de reingreso del 7%. ¿Y eso está previsto en la ley? Y está previsto en la ley. Hay 3 tipos de medidas: medidas socioeducativas, medidas correccionales y la privativa de libertad. La privativa de libertad es la última, pero se usa como la primera,
¿Mm? ¿Por qué? Porque te dice el adolescente tiene que tener arraigo, te dicen algunos jueces. ¿Y cómo un adolescente va a tener casa? ¿Mm? ¿Cómo un adolescente va a tener propiedad? O sea, no tiene propiedad. ¿Con qué te va a garantizar su libertad? Es el padre, es la familia. O sea, no se ven en general ciertas situaciones. Y lo segundo es que no ven también en qué estado llegan. No llegan escolarizados, llegan generalmente con un elevado nivel de consumo. Fíjate vos que el inicio de las adicciones en los varones empieza a los 8 años. A los 8. A los 8 años. La creencia popular, digamos, es que se inicia casi siempre con marihuana. Esa era la creencia. Pero no. Que es la droga que abre las puertas. Que abre la puerta a todas las drogas. No, empiezan directamente con cocaína. A los 8 años. 8 años con cocaína. No, cocaína. Pero si es caro, ¿cómo? Es caro, pero hay acceso. El acceso es realmente muy preocupante. Donde se consume. Son barrios donde consume, pero también las escuelas están sitiadas, ¿no? O sea, cerca del territorio escolar se vende y se distribuye. Entonces, es el primer acceso a los 8 años en promedio. En promedio, sí. Pero eso significa, en la mayoría de los casos, que empiezan una adicción o un consumo frecuente desde ese año, desde esa edad. Sí, y de ahí va como variando, ¿no? Nos dimos cuenta de que empiezan con las drogas caras, pero luego es imposible sostenerlo. Claro. Y allí es donde llegan al chespi, ¿no? O al crack, ¿no? La mayoría de los chicos consumen crack. ¿Qué porcentaje tienen adicciones? En los varones un 86% de los 160. Solamente un 14% señala de que no consume. Pero en general el 100% consume alcohol, ¿no? Que no es visto como droga. O sea, es normalizado. Las mujeres también. Las mujeres también, ¿no? Las mujeres empiezan un poco más tarde. Empiezan entre los 12 y los 13 años, ¿no? Y a partir de allí también van como degradándose en el consumo. Cuando no hay soporte familiar, van abandonando las casas, van en situación de calle, entonces allí también comienza el fenómeno de agrupación, ¿no? Chicos que se encuentran, chicos que consumen, y comienza a haber la conflictividad penal, ¿no? Empiezan y allí tenemos que de estos 171 chicos que están hoy privados de libertad, más del 50% está por delitos patrimoniales. Es decir, hurto agravado, robo agravado. ¿Por qué? Porque deben de conseguir dinero para seguir consumiendo. Un grado de consumo. Y tampoco hay ¿y por qué siguen consumiendo? Porque no existen tampoco dispositivos dentro de sus comunidades que aborden la problemática de las adicciones. No hablamos solo, se quedaron sin un lugar seguro que es la escuela. Pero la escuela incluso los expulsa. Nos decían estos chicos, yo consumía, me pilló un profesor y me amenazó que me iba a mandar con la policía. No se abordó el problema con el chico. O el director le decía, salí de la escuela. O sea, no es un tema educativo ni de salud, sino penal. Punitivo. Lo llevaban al borde punitivo cuando el chico realmente necesitaba ayuda, ¿verdad? El propio docente o el propio director o la propia persona que conoce la situación, en vez de abordarlo como un problema de salud, lo que hace es amenazar y expulsar, ¿no? Entonces es un problema realmente grave. Y se van aislando, y aquí el territorio, esto que decía Diego, ¿en dónde se dan estos consumos? ¿En dónde se dan estos fenómenos? Y allí hemos observado que el barrio juega un rol fundamental y crea identidades. Fíjate vos que estos chicos, algunos se presentan como, por ejemplo, arroyense. Yo soy arroyense, que es el barrio dentro de una comunidad. O yo soy, por decirte, Moicaé, ¿no? No se presenta con el nombre, sino que van teniendo identidades según el territorio, y ese territorio va desempeñando también una forma de socialización. Y esa forma de socialización que conocen va normalizando. Entonces es normal consumir, es normal estar drogado, porque el entorno consume la familia, consume el barrio, consume la comunidad, y no existen dispositivos de ayuda, de protección. El sistema de protección para adolescentes es casi inexistente. O sea, de hecho, algunos jueces te dicen, yo no sé qué hacer,
porque el MINA no nos ofrece ningún recurso. Claro. Entonces, ¿dónde le envío a este chico? ¿Le tengo que enviar a Itagua o le tengo que enviar a una situación de encierro? Porque no existen instituciones que trabajen con adolescentes que consumen y que se encuentran en conflicto con la ley. Entonces, este es un problema realmente grave, porque lo que estamos haciendo es condenarles al consumo, condenarles al encierro, y salen del centro educativo y a los 18 años entran en Tacumbú o entran en emboscada. Claro. O sea, no estamos tomando en serio la problemática de, primero, cómo les retenemos en la escuela y cómo se quedan en la escuela, ¿no? Sobre eso también, aquí abordando un poco con el señor Alexandre, ¿cómo trabajan en remar con esta situación dentro de las cárceles y particularmente con los adolescentes en conflicto con la ley? Bueno, a levar-se em consideração das informações que o abogado nos passa, são informações creíveis, tá bem? Que ocorrem em nossa sociedade paraguaia, e temos que realmente ter uma visão muito clara, específica sobre o que está passando em nossa sociedade. Às vezes nós, como Fundação Remar, nós não recebemos menores, como ele estava acabando de dizer, verdade? Então, aí já ocorre esse problema. A tentativa de poder ressociabilizar essas pessoas que necessitam de uma ajuda não se encontra com nós. Nós, como Remar, nós absorvemos as pessoas a partir de los 18 anos. Não importa a nacionalidade, credo, raça, isso para nós não é interessante. E sim pessoas que têm um problema social, um endoproblema, ou deontologicamente, como o abogado acaba de dizer, que nós vemos família, tá bem? O conceito de ética, moral, civismo, que perderam, se romperam esta característica em seu próprio bairro, em seu próprio entorno. Então, se a partir desse momento nós recepcionamos as pessoas, pero nós também temos dificuldade também para poder dar algo mais a eles. A levar-se em consideração que nós estamos na cárcere de Emboscada, tá bem? A cárcere principal acá, de Itacumbu, e outras cárceres. Nós estamos constantemente nos capacitando para também poder ligar, tá bem, a las pessoas através de um propósito não somente cristiano, tá bem? Não somente cristiano, e sim sociológico, para que eles possam atender a informação que temos que passar a eles, tá bem? De uma terapia ocupacional, mente sana, verdade? Mente sana, para que ele possa volver a creer en él para una sociedad mejor. Y decía que desde los 18 años. Desde los 18 ¿Hasta años. qué edad aproximadamente? No, nosotros como un centro de casa de acogida, ¿está bien? Nosotros vamos ahora, a través de nuestro presidente, el señor Pedro Pastora, nos coloca como un plazo hasta 70 años, porque nosotros no solamente trabajamos con personas marginadas y con problemas de adicción. Nós também recogemos as pessoas que estão na calle e necessitam de uma ajuda, e nós vamos, resgatamos, tá bem? Dignificamos esta pessoa, colocamos em áreas específicas, tá bem? E aí se vê um tratamento já psicológico que nós não tínhamos, tá bem? Nós incorporamos a sociologia, a psicologia, a psiquiatria com contatos específicos com áreas específicas, porque dentro da própria instituição nós não vemos desta maneira, claro. Tá bem? Nós abraçamos as pessoas como um todo. Temos a parte de digamos assim, de acercar a pessoa com uma regra muito clara, verdade? Você necessita de ajuda, aí nós vamos buscar ajudá-lo desde que tu, tá bem? Queiras ser ajudado, porque às vezes muitas pessoas que estão dentro da própria instituição não querem ser ajudado. Então se cai novamente nesse círculo vicioso. Sai de Remar, se vai para outra instituição, verdade? Ou até mesmo a Semptra, tá bem? Aliás, se reeduca, vamos colocar assim, tá bem? Se acha um tratamento, aí tem o rechazo da família, por A ou B motivo, rechazo da comunidade, y vuelve a buscarnos o otras instituciones. Perdón, ustedes trabajan con gente que está privada de su libertad, también. Con gente que está en situación de calle y también con gente que llega hasta el centro de manera voluntaria, digamos. Así mismo. Todas las personas que se acercan hacia nosotros tenemos dos parámetros. Voluntariamente,
o como o abogado dijo, ¿verdad? A través del sistema jurídico. Porque às vezes também o juez, ¿verdad? O juez, ele envia hacia nosotros sin saber o que nosotros planteamos como instituição. Me explico? Às vezes enviam a nosotros pessoas com 14, 16 anos, claro. E aí, novamente, nós nos sentimos impotentes, porque também não sabemos de onde derivar. E que fazem nesses casos? Neste caso pontual, derivamos ao Centro Nacional de Prevenção e Tratamento de Drogas, que seria o SEMPTRA. Então, se nós dirigimos aí. Mas nós nos sentimos, digamos assim, dolidos. Claro, porque poderíamos estar melhores capacitados, verdade? Com a segurança que a lei nos vai amparar. Mas como já é uma temática também que envolve também a Secretaria da Niñez, da Juventude, verdade? O controle próprio do ministério que ele representa. Então, através da Senado também, que tem uma visão ampla, específica. Então, nós quedamos... ¿Cómo buscar ayudar a la persona que está necesitada? Claro. Ahora, en el caso de lo que decía aquí el comisionado también, ¿cómo trabajan? No sé si Remar trabaja con las comunidades, con los barrios, que es en donde lastimosamente también se da el consumo. Sí, nosotros trabajamos en los barrios, ¿está bien? En barrios conflictivos, en barrios donde se conoce adicción. Conflictivos. Hay una cosa muy interesante, porque generalmente cuando una persona pasa por Remar, ¿está bien? Nosotros localizamos, junto con la Senat, ¿está bien? Localizamos el barrio, aplicamos, ¿está bien? Nuestra acción de sociología aplicada ahí, o de ontología, como quiera especificar, aplicamos ahí, pero sin embargo, hay una incomprensión, porque no es solamente el asistencialismo. Claro. Nosotros tenemos que capacitarlos para que eles não volvam mais a praticar a adição. Pero aí volvemos aí também na problemática. Nos falta que o Estado compreenda a nossa ação para que nos capacite também o Estado através de leis, porque muitas das pessoas também que criaram a lei, romperam o paradigma da lei, não conhecem a lei, cometem as mesmas estruturas delitivas e a partir desse momento também nos causa outro problema. Que nós temos um departamento jurídico para ajudá-los. E às vezes são coisas que poderiam apenas passar por el SEMPTRA e aí ter sua própria solução. ¿Ustedes tienen datos de cómo llegan en cuanto a nivel de escolaridad las personas que llegan? Si tienen formación, si terminaron el colegio, no atendiendo que ya no son menores de edad. Sim, temos. Nós temos um núcleo baseados em fatos de admissão de 45%, tá bem? De um total anual, que são universitários, são pessoas que têm um arraigo familiar, são pessoas estruturadas por o bem motivo, desviaram do caminho, tá bem? E caíram no mundo da adição. Casi la mitad de los que van a remar, entonces. Casi la mitad. Casi la mitad. Pero são pessoas que entram, tampouco cumprem, verdade? El tiempo de la reestruturación, de la rehabilitación. ¿Cuánto es el tiempo promedio de rehabilitación? São duas coisas aparentes que o abogado também poderá ver se concorda comigo. São duas coisas aparentes. El SEMPTRA tem uma estatística, tá bem? Através de tratamento e reabilitação. E nós temos de acolhida e ressocialização. De la acolhida a la ressocialização, tá bem? Ou a reinserção social, perfeito? Nós damos um prazo de desabitualização das drogas de 1 ano, a partir de 0 a 1 ano. Ok. Tá bem? Porque nós creemos que não é somente capacitá-lo, temos que fazer um trabalho, um tratamento também familiar. Não adianta nós capacitá-los acá, verdade? Ele sai da instituição já sem usar drogas, volve a sua casa, abre a geladeira, encontra cerveja, outras classes de drogas permitidas, ou em seu entorno, como o abogado disse. Claro. Ou volve, porque nós queremos que a matemática é a única ciência exata, mas del mesmo é igual a la mesma coisa. Se eu consumo, entro no plano de reabilitação social e volvo a meu entorno, automaticamente, são mesmos amigos, vou volver a contaminar-me. E aí, se nós não temos um padrão de traçabilidade social,
ele entra em remar, entra em outra instituição, entra em outra, vai passando. Por quê? Porque a família exige que ele se reabilite. ¿Me explico? Totalmente. Totalmente. Pero, sin embargo, há essa depressão que ele não consegue. Ele não consegue. Claro. Y hablando de eso nomás, en el sistema, digamos, las instituciones del Estado, ¿qué hay en cuanto a ese tipo de apoyo psicológico, psiquiátrico o el mismo del MEC? Orly, porque eso es llamativo, estaba leyendo los números, ¿verdad? La escolarización de los chicos, ¿verdad? Es lo llamativo. De hecho, las escuelas tienen una falencia grandísima, ¿no? No tienen psicólogo. En general. En general no tienen psicólogo. Y es lo que te dicen los chicos, ¿no? Yo no tenía un psicólogo que me ayudara, no tenía un profesor guía, que es otro recurso que debe haber en las escuelas y colegios, profesor guía. Yo no tenía con quién hablar, ¿no? O sea, ahí empezamos con no hay respuesta, ¿no? La nueva ley de salud mental crea los dispositivos más comunitarios, ¿verdad? Pero es una ley nueva y se está implementando ahora, ¿no? De hecho, se establece estos dos periodos que bien señalaba aquí el compañero en cuanto a la desintoxicación, que lo hace el Centra, pero el proceso de deshabituación es ya a nivel ambulatorio y allí se trabaja y se debe trabajar con la comunidad, con la persona y con la familia. Eso es lo que más cuesta también. Y es lo que más cuesta, ¿no? El ambiente familiar, muchos de estos chicos tenían padres también privados de libertad. Adicto también. También consumidores. De hecho, uno de los chicos de 8 años con quien hablé me dijo, yo empecé con mi papá. ¿No? O sea, qué fuerte. Es fuertísimo, ¿no? Entonces, la familia juega un rol especial y fundamental en esto y hay que trabajar con la familia, claro. ¿No? Esto que dice el artículo 54 de la Constitución, familia, sociedad y Estado. Eso se debe trabajar con el tema de las adicciones. Y esa parte importante que es la deshabituación, ¿no? Que es también que tiene como el mismo plazo que la posibilidad de volver a reincidir o a reingresar al sistema penal. Los adolescentes se calculan 9 meses que son críticos cuando sale del sistema de encierro. Si trabajaste con él 9 meses y le diste herramientas y pudiste acompañarlo, en general no suelen volver a ingresar, no ingresan al sistema penal. Pero si esos 9 meses no le acompañaste, volvió al mismo entorno, en la misma presión, al lado venden droga, enfrente venden droga, en la esquina venden droga, se va a la escuela y se vende droga, entonces va a volver a consumir, ¿no? Entonces eso es un problema. Y las escuelas hoy son territorio de disputa de mercado, ¿no? Y eso hay que mirarlo también, ¿no? Nos decían, en la escuela se vende, ¿verdad? En algunas escuelas se está vendiendo ya. ¿En la escuela o en las inmediaciones? No, en las escuelas. Dentro de las escuelas incluso. Nos decían, yo compraba, ¿no? El informe sugiere también, Orly, el informe sugiere líneas de acción. Sugerimos líneas de acción al Ministerio de Salud para que en las unidades, ¿cómo es? En las USF, incorporen psicólogos y se comienza a trabajar esta problemática de acompañamiento, ¿no? Se sugiere también al MINA que se involucre, a la Secretaría Nacional de Deporte. Las municipalidades tienen que entrar, definitivamente. La CODENI. La CODENI tiene que trabajar. Hoy la CODENI no sabe quiénes son los chicos que están en Itagua. Y cuando salen, no tienen ni idea de que el chico que salió de Itagua se va a su comunidad. Entonces, claro, no hay un mapeo, por así decirlo. Entonces no trabajan. Imagínate vos, son instituciones del Estado que no están trabajando juntos. El Ministerio de Justicia debería trabajar con las CODENI. Le dice, ¿sabes qué? Pedrito está saliendo, necesita acompañamiento. Este plan tenemos, acompañarle. ¿Sabes qué? El viernes se tiene que ir a su consulta de adicciones. Entonces, por favor, visitar a la familia para el jueves para que el viernes pueda acudir, ¿no? Eso no se da. Eso no se da. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer, crear esa ruta de cooperación y colaboración, porque si no es imposible que se dé. Otra cuestión que leía del informe también y me llamaba la atención, la vida educativa dentro de estos centros para los que ya están en conflicto con la ley. El punto es que muchos decían, tenemos hasta 9º grado nomás y yo quiero seguir estudiando. ¿Qué se hace con eso? Mira, en algunos centros me acuerdo que se los llevaba al colegio. Entonces se normalizaba. Entonces, si estando dentro del centro salen para dentro del centro salen, pueden irse. El juez puede otorgar esa medida, ¿no? De irse 4 horas, va, estudia y vuelve al centro. Se dio un caso en Ciudad del Este que egresó del
del sistema de secundario, estando en el centro educativo, y cuando egresa el juez le da la libertad. O sea, si le das la responsabilidad, le das la confianza, cumplen. Pero si no le das oportunidades, si no conectas con la comunidad, y allí los compañeros fueron muy importantes porque fueron muy receptivos y acompañaron el proceso, lo integraron, se sintió parte, ¿no? Y eso ayudó muchísimo. Por eso es importante trabajar con la comunidad educativa, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de comunidad educativa no hablamos solo de escuela, hablamos de todo lo que le rodea, ¿no? Ese concepto de comunidad, barrio, casas que están alrededor, involucrarlo dentro de la dinámica cotidiana de las escuelas es fundamental para que el chico se sienta parte. Claro, no penalizar, no señalarle No nomás. señalar nomás, y también se siente parte y quiere cuidar. O sea, cuando vos te sentís parte de algo, cuidas, ¿no? Y si no se genera eso, es imposible. Por eso recomendamos al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Y hay una cuestión en esto que preguntás también. ¿Cuándo salen qué? Salen del 9º grado del centro educativo, pero el propio Ministerio de Educación no tiene un sistema de integración que diga, ¿sabes qué? Salió Pedrito, se va y está el centro de alfabetización de adultos número 12, por favor que alguien le visite y le vuelva a matricular para que continúe su estudio. Eso no hay, ¿no? Y eso es lo que decimos que se debe crear para que justamente puedan terminar, se sientan acompañados y digan, sí le importo a alguien, ¿verdad? Claro. O sea, fíjate vos que es una cuestión muy simple. Yo decía, nadie me visitó, nadie preguntó si yo dejé la escuela. Si alguien les buscaba o le preguntaba, ese chico podría haber vuelto a la escuela. Claro. Y cuando salen del centro educativo, si nadie se interesa por ellos, va a volver a entrar. ¿Dónde se encuentra el informe, Orly? Perdón. ¿Cómo? ¿El informe dónde se encuentra para la gente que la hay? Sí, en la página del MNP, que es www.mnp.gov.pi. En informes, hay una ventana de informes, informes especiales. Sí. Y allí pueden encontrar. Ok, Alexandre, para la gente, sabemos y ya nos aclaraste que no atienden a menores, a adolescentes menores de 18 años. ¿Qué le decimos a los padres? En todo caso, como un consejo, una mirada. Padres que están teniendo hijos con adicciones. Claro, en nuestro punto de vista, lo que nosotros hacemos como una referencia justamente para não sentir tanto este dolor é que nós, dentro da própria Fundação Remar, nós temos um sistema de terapia ocupacional em onde temos televisão, temos rádio, tá bem? Então, se nós, a partir desse momento, nós criamos certo dispositivo para informar, reeducar a pessoa que está em dificuldade através da experiência que nós teremos tete a tete com a pessoa. Porque nós hablamos com eles, sentimos o que passaram. Estamos com eles, dormimos com eles, tanto dentro da cárcel, tá bem? Como dentro da instituição em onde nós estamos em 11 lugares distintos, 11 cidades distintas, además do sistema carcerário. Agora, conforme o advogado estava dizendo, verdade? Justo e necessário nós frisarmos que é necessário nós falarmos o mesmo idioma, tá bem? Fazer uma compreensão a respeito do que é a reinserção social, a drogadicção, tá bem? Para que nós podemos nos acercar mais através de um trabalho social a la família. Porque se o jovem está enfermo, a família também está enferma. ¿Me explico? Sí. Então, nós temos que ter uma compreensão na mesa diretiva, nos acercar, falar. A levar-se em consideração que está cambiando. Está cambiando muito de quando eu cheguei cá, nesse país maravilhoso. Bastante tempo. Sí. Bastante tempo. Pero se ve a diferença. Sim, se vê a diferença, claro que sim. Então, se quando nós estamos acá com a visão solamente em la drogadicção, o plano de drogadicção, reabilitação, os PPLs, nós temos uma visão muito clara. Já não temos medo de caminhar porque nós ou lo conhecemos ou já perdemos esse medo porque nós vemos ele como um ser humano. E em nosso eu personal passamos a buscar, a invitá-lo a estar com nós para edificá-lo, dignificá-lo para uma sociedade melhor. Para ir cerrando, sí, totalmente. Para ir cerrando, Alexandre, ¿a qué número, cómo se pueden comunicar aquellas personas que quieren ir a remar, por favor? Sim, podrás entrar em contato com nós através de nosso meio de comunicação, tá bem? Nós estamos @Solidaria TV, tá bem? Okay. É Solidaria Paraguai. Entre aí, e aí está alocado todos os números
sem nenhum problema, 24 horas. Agora quero aproveitar a oportunidade também para dizer-vos, como você me havia dito, verdade? A você que está usando drogas, pare e pense um momento, não somente você. Pense em la família. Porque se tu estás enfermo, tu família também não está. Mas, sin embargo, nós estamos de braços abertos para poder atendê-los. ¿Está bien? E se nós não conseguimos abraçar-te, nós por lo menos vamos ter braços fortes, manos amigas a indicar você para ir ao Semptra, também a la Senar, também. E nós queremos aproveitar a oportunidade para felicitar o advogado que também faz as correções e as coisas que nós estamos em imperfeição como instituição. Está bem? Então, são nossos vigilantes. Le felicito a Cláudia Duarte, um abraço especial. Sanabria envia um abraço especial para ele, de parte de Pedro Pastor, nosso diretor. Sim. E estamos felizes, porque Paraguai, nesses últimos 30 anos, nesses últimos 30 anos, nós estamos vendo o problema, mas é muito menos do que nós estamos vendo. Mas, sin embargo, o problema está. Claro. Como o advogado disse, se nós hoje apuntalarmos, indicarmos as instituições de ensino, verdade? De enseñança, nós podemos crer que baixar mais aún. O trabalho maravilhoso que a Senado está fazendo, o controle que eles estão fazendo, sempre, e todas as instituições, porque, pare e pense, não é fácil, totalmente, não é fácil mirar e abraçar uma pessoa que quedou meses e meses na calle. Não é fácil. Estamos para isso. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Alexandre. Gracias, Raúl, también. Muy amable. Gracias. Tenemos que hacer pausa. Volvemos enseguida.